Buenas tardes, amados hermanos y hermanas, amigos y amigas. Es un gran privilegio poder estar con ustedes en este día, sábado 11 de abril del año 2020, el año de plenitud divina en el que estamos morando bajo la gloria del Dios Altísimo. Gracias por su sintonía a través de la web. Quiero compartir en el día de hoy un mensaje que he titulado Una muerte rodeada de 5 acontecimientos. Una muerte rodeada de 5 acontecimientos. Y para ello voy a utilizar el pasaje de Mateo, capítulo 27, versículo 45, los versos del 50 al 53. Mateo, capítulo 27, versículo 45 y los versos del 50 al 53. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: desde el mediodía descendió oscuridad sobre toda la tierra hasta las 3 de la tarde. Pero Jesús otra vez clamó a gran voz y entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de hombres santos que habían muerto se levantaron. Y salido de los sepulcros después de la resurrección de él, fueron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Padre, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret, nos encomendamos a ti en este momento porque nuestros corazones tienen hambre y sed de tu palabra y de justicia. Queremos que a través de este tiempo que vamos a estar estudiando tu palabra, tu glorioso y santo Espíritu, mediante su trascendencia, acomode lo espiritual tuyo a lo espiritual nuestro, que deposite en nuestros espíritus semilla apostólica y profética que germinen, crezcan y den el fruto para el cual tú envías esta palabra. Señor, que tu Espíritu Santo pueda revelarnos las verdades contenidas en tu palabra, verdades que no solamente, Señor, nos den conocimiento intelectual, sino que puedan tocar nuestros corazones para que anhelemos y deseemos ser cada día más como nuestro Señor Jesucristo. Padre, por todo cuanto tú hagas en el día de hoy, siempre tendremos el cuidado de darte a ti la honra y la gloria, porque tú eres el único que la merece. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Amados hermanos y amigos, la muerte del Señor Jesús no pasó desapercibida. Todos notaron que algo significativo estaba teniendo lugar allí en el Monte Calvario. Quiero que veamos ahora los 5 acontecimientos milagrosos que rodearon esta muerte del Señor. Primero, la oscuridad sobre toda la tierra. Este primer acontecimiento milagroso ocurrió antes de la muerte del Señor. El Padre estaba dando testimonio público al intervenir de manera sobrenatural en la naturaleza. El versículo 45 que acabamos de leer dice que desde el mediodía descendió oscuridad sobre toda la tierra hasta las 3 de la tarde. Amados y amadas, no sabemos cómo tuvo lugar esta oscuridad, pero es claro que provino de Dios. La naturaleza estaba testificando de la gravedad de la muerte de Jesús, mientras los amigos y los enemigos de Jesús por igual permanecían en silencio en la oscuridad. Las tinieblas ese día fueron físicas y espirituales.
Cuando el Señor Jesucristo nació, hubo una luz extraordinaria que provino de una estrella anunciando ese nacimiento. Por eso era apropiado que las tinieblas de un eclipse extraordinario notificara también su muerte, ya que Él era y es la luz del mundo. En ese momento se había apagado por un periodo breve la luz de este mundo, hasta que lograra conquistar todo aquello que nosotros perdimos por causa del pecado. Este sorprendente eclipse tenía por objeto taparle la boca de estos blasfemos que escarnecían a Cristo mientras él pendía de la cruz allí en el Monte Calvario. Aun cuando esta multitud, los enemigos de Jesús que estaban en esta multitud, porque dice que las mujeres miraban desde lejos, las que eran creyentes. Así que en medio de esta multitud, aún a pesar de ese eclipse que había habido, ellos no cambiaron sus corazones. Al menos lo que Dios hizo fue que enmudecieran en ese momento, porque ellos quedaron perplejos ante lo que ocurría. Pero fíjese que la palabra de Dios dice que cuando pasó el eclipse, ellos endurecieron su corazón como Faraón en cada una de las plagas. Cada vez que las plagas venían, el Faraón se ablandaba. Cuando las plagas pasaban, el corazón del Faraón se endurecía, y así pasó con esta multitud. Mientras estaba la oscuridad, entonces ellos callaron sus bocas, pero una vez pasó la oscuridad, ellos volvieron a sus escarnios, según nos da a entender el versículo 47. Ahora, pero el principal objetivo de este eclipse era en primer lugar para simbolizar el actual conflicto de Cristo con el poder de las tinieblas. Allí en su propio terreno, el Señor Jesucristo las venció. En segundo lugar, el eclipse, simbolizaba también la oscuridad en que se hallaba su propio corazón, el corazón de nuestro Señor Jesucristo, porque en ese momento él sentía un desamparo. La Biblia dice que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Sin embargo, el Altísimo retiró la luz del sol a su propio Hijo cuando fue hecho pecado por nosotros. Miren lo terrible que es el pecado delante del Padre, que no ha tenido contacto con el pecado, que aún siendo su propio Hijo, como Él se había hecho pecado por nosotros, entonces el Padre retiró la luz del sol. Mientras la tierra le negaba una gota de agua, porque en ese momento el Señor Jesucristo experimentó una gran sed y exclamó: tengo sed. Y le negaron agua. Lo que le trataron de dar a Jesús fue, dice la Biblia, que vinagre, un compuesto allí que era como para adormecerlo, y el Señor Jesucristo no quiso tomar eso. Mientras la tierra le negaba una gota de agua, el cielo le negaba un rayo de luz a nuestro Salvador. Ahora, los 4 acontecimientos restantes ocurrieron después de la muerte del Señor. El que precedió a la muerte del Señor fue la oscuridad, las tinieblas que vinieron durante 3 horas. Los otros 4, una vez el Señor murió, hubo acontecimientos milagrosos.
habiendo el Señor Jesucristo obrado tantos milagros en su vida, era de esperar que algunos se llevasen a cabo también en su muerte. Porque Jesús no estaba muriendo por su propio pecado. Jesús estaba muriendo porque se hizo pecado por nosotros. Así que su poder estaba intacto. Esto es como nos narra la palabra de Dios con la muerte del profeta Eliseo. Dice la palabra del Señor que en una oportunidad, en una incursión que hicieron los enemigos de Israel, dice que estaban sepultando a un difunto, y cuando vieron que venían los enemigos, tiraron el cuerpo del difunto y comenzaron a correr, y precisamente ese cuerpo cayó sobre el sepulcro de Eliseo, y el hombre, dice la palabra del Señor, que se levantó, y se levantó a correr también. Y entonces el hombre iba corriendo hacia donde iba la multitud que lo había ido a sepultar. Y ya yo me imagino cuando la multitud miró para atrás y vio a ese hombre corriendo detrás de ellos, sintieron un aceleramiento sobrenatural. Imagínese usted el muerto corriendo detrás de ellos. Santo Dios. Aquí pues el Señor Jesucristo en su muerte Dios obró algunos milagros, porque aquí estaba muriendo alguien más grande que Eliseo. El segundo acontecimiento milagroso que nos narra la palabra de Dios en este pasaje que leímos es que el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Esta cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó, no de abajo arriba, como si fuera por poder humano, sino de arriba abajo, como por una mano invisible, por un poder sobrenatural. Y qué tremendo, porque en ese momento era precisamente la hora del sacrificio vespertino. Estaban los sacerdotes allí para ofrecerle la ofrenda a Dios. Y qué sorpresa para ellos en ese momento que estaban oficiando y que tenían que entrar al lugar santo. ¿Con qué pavor contemplarían ellos el lugar al que solo el sumo sacerdote y solo una vez al año le era permitido entrar? Ahora ellos en el lugar santo miraron hacia el lugar santísimo y vieron que la cortina estaba totalmente rota. Eso para ellos, amados hermanos, significaría algo terrible. Yo me imagino que ellos se salieron de ese lugar porque creyendo que si lograban ver hacia adentro iban a caer muertos. Pero ya el poder no residía allí. El poder ahora, el poder de Dios estaba en un nuevo templo. El poder de Dios estaba en el templo de nuestro Señor Jesucristo, en su cuerpo. Así que aunque los sacerdotes en ese momento hubiesen mirado hacia adentro, no hubieran caído muertos, porque ya había la Shekinah de Dios había sido trasladada de ese lugar a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Como en otros milagros de Cristo, estaba encerrado un misterio, puesto que el templo del cuerpo de Cristo, el cual también se partía por medio, al separarse el alma del cuerpo allí en el momento de su muerte. Amados hermanos y hermanas, la muerte es como el rasgarse el velo de nuestra carne, que se interpone entre nosotros y el santuario celestial, donde contemplamos al Señor sin el velo de la fe.
Así debe ser considerada la muerte por todo buen creyente. La muerte de los santos es estimada a los ojos de Dios, porque ya no hay ninguna limitación, sino que podremos mirar y conocer como fuimos conocidos. Al romperse la cortina en el momento de la muerte de Cristo, simboliza que la barrera entre Dios y el hombre había sido quitada. Ahora todos tenemos libertad de acercarnos a Dios gracias al sacrificio de Cristo por nuestros pecados en la cruz. Por eso es que la palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo número 1, los versos del 4 al 6, al que nos ama y nos lavó y nos liberó de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Ya no se necesitan esos sacerdotes que tengan que ir con sangre de animal. Hay una sangre que es del pacto eterno, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y es ministrada a través de nuevos sacerdotes, un real sacerdocio que ha sido levantado por esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Ahora todos tenemos acceso. Todo lo que hemos sido lavados y liberados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, tenemos la libertad de acercarnos a Dios, porque ese sacrificio fue eficaz para hacer de nosotros una nueva creación. El tercer acontecimiento milagroso que le quiero mostrar, allí en este pasaje que leímos, la Biblia dice que la tierra tembló. Amados y amadas, ese terremoto significa dos cosas. La primera, la horrible perversidad de los que crucificaron a Cristo. Al temblar bajo tan gran peso, la tierra dio testimonio de la inocencia del que así era perseguido y contra la impiedad de los perseguidores. La segunda, los gloriosos resultados de la cruz de Cristo. Este terremoto significa también el golpe mortal infligido al reino de las tinieblas. Dios sacude a las naciones cuando el deseado de las naciones está a punto de llegar. Y Jesús había muerto para ir a conquistar allí la muerte, para ir cuando Jesús descendió a la profundidad. Él llegó delante de quien tenía la cautividad, delante del que le había quitado el derecho legal a Satanás, a Adán y a Eva. Y el Señor Jesucristo dijo: como he vencido, dame lo que le quitaste por engaño a Adán y a Eva. Y dice la palabra del Señor que subió y se llevó cautiva la cautividad. Y entonces ese derecho legal que tenía Adán y Eva, el Señor Jesucristo nos lo ha dado a través de los dones maravillosos del Espíritu Santo. El poder de Dios se manifiesta a través de los dones del Espíritu Santo, los dones de revelación, los dones de poder y los dones de inspiración. A través de esos dones del Espíritu Santo, a través de los dones de revelación, se muestra la omnisciencia de Dios. A través de los dones de poder se muestra la omnipotencia, y a través de los dones de inspiración se muestra entonces la omnipresencia de nuestro Dios. El Señor Jesucristo trajo cautiva la cautividad y nos dio el poder y la autoridad que tenían Adán y Eva a través de la maravillosa trascendencia del Espíritu Santo operando en nuestras vidas. Amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, Dios sacude a las naciones cuando el deseado de las naciones está a punto de llegar. Entonces Dios sacudió la tierra, porque en ese momento el deseado de las naciones le estaba infringiendo
la derrota más grande que ha tenido el reino de las tinieblas. El cuarto acontecimiento milagroso que nos muestra el pasaje que leímos, dice: las rocas se partieron. ¿Qué representa la roca? Las rocas son la parte más dura y firme de la tierra, y ellas sintieron también los efectos de la muerte de Cristo. El Señor había dicho que si los niños cesaban de gritar Hosana, las piedras clamarían. Esto lo dijo en Lucas 19:40. Y ahora, en efecto, clamaban y proclamaban la gloria del Salvador que moría. Jesucristo es la roca, y esta roca, al hundirse, daban a entender que la roca que es Cristo se hendía. En primer lugar, para que en sus hendiduras pudiésemos ocultarnos como lo hizo Moisés en la hendidura de la roca de Horeb, para contemplar la gloria del Señor tal como Él es. En segundo lugar, para que por aquella hendidura de Cristo surgieran ríos de aguas vivas que nos refresquen en el desierto, este desierto de la vida, por donde pasamos por pruebas, por lucha, por tribulaciones. Como dijo el Señor Jesucristo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces allí, en esa hendidura de Cristo, surgieron ríos de agua viva que nos refrescan en este desierto de la vida. El Señor Jesucristo dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amados y amadas, cuando celebramos el recuerdo de la muerte de Cristo, nuestros corazones duros y roqueños deben hendirse. Es el corazón, no los vestidos, lo que hay que rasgar en señal de duelo. Ciertamente, un corazón que no se rompe ante la clara presentación de Jesucristo como crucificado, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 1, es más duro que la roca que se partieron ante la muerte de Cristo. Es más inflexible que los montes que se derriten como cera en presencia del Señor, como dice el Salmo 97:5. Y son corazones más fríos que el hielo que se licúa ante el calor de su presencia, como dice el Salmo 147, el versículo número 18. La palabra de Dios dice: hijo mío, dame tu corazón. Lo que Dios quiere de nosotros es el corazón, y no se refiere a ese órgano de carne o ese miembro de carne que tenemos nosotros. Se refiere a todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, consagrados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entreguémosles el corazón a Dios y no endurezcamos nuestra cerviz, dice la palabra de Dios, como lo hizo el pueblo de Israel. Hubo momentos en que el pueblo de Israel tuvo el corazón como una roca, como un pedazo de roca. Pero nosotros debemos ser sensibles ante nuestro Dios, que Él pueda cambiar ese corazón de piedra en un corazón de carne, como dice la palabra del Señor. Quiero hablarle del quinto acontecimiento milagroso. Dice la palabra de Dios que se abrieron los sepulcros. Amados y amadas, parece ser que el mismo terremoto que hendió la roca abrió también los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Imagínense este espectáculo, muertos haciendo apariciones en medio de la ciudad de Jerusalén.
La Biblia no nos dice a quién se aparecieron, si se aparecieron a los familiares, si se aparecieron a los creyentes, pero debe haber sido un tremendo espectáculo estos que habían salido de la tumba haciendo aparición en la ciudad de Jerusalén. Esto nos confirma a nosotros que la muerte de los santos es solamente el sueño del cuerpo, y el sepulcro en que yacen es el lecho del descanso solamente. Por eso el apóstol Pablo dice que los que mueren en Cristo duermen. En otras palabras, están descansando. Estos santos fueron despertados por el poder del Señor Jesús. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. El Rey del reino, nuestro Señor Jesucristo, no está muerto. Él vive y reina por los siglos de los siglos. Algunos en este tiempo lo celebran como si estuviera muerto, pero no podemos buscar entre los muertos al que vive y vive por los siglos de los siglos. Amados hermanos y hermanas, la verdad fundamental del Evangelio es que Jesucristo, nuestro Señor, resucitó. Él venció a la carne, venció al mundo, venció a la muerte y venció también al reino de las tinieblas, venció a Satanás. Esto es la verdad fundamental del Evangelio, que la muerte no pudo retener a nuestro Señor Jesucristo, sino que Él resucitó. El propósito de este suceso sobrenatural es autenticar la persona, mensaje y obra. Dice el apóstol Pablo que si Cristo no hubiera resucitado, vana fuera nuestra predicación. Pero como Cristo resucitó, entonces nosotros podemos experimentar a través de nuestra vida ese poder maravilloso del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor que si el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos está en nosotros, vivificará nuestros cuerpos mortales. Y cada día nosotros tenemos que ir a la presencia del Señor para ser vivificado, para que pueda fluir del Señor Jesucristo esa vida espiritual, para que fluya del Señor Jesucristo esa naturaleza divina, para que fluya del Señor Jesucristo ese carácter divino hacia nosotros. La resurrección de Jesús fue profetizada desde el Antiguo Testamento como una clara señal de su mesianismo y divinidad. Mateo capítulo 12, verso del 38 al 42, la palabra de Dios dice, de boca de nuestro Señor Jesucristo: entonces le respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti una señal. Él respondió y les dijo: una generación malvada y adúltera demanda señal, pero no le será dada ninguna señal, sino la señal del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, y después la muerte no lo podrá retener, sino que saldrá victorioso. Ese es nuestro Señor Jesucristo, el victorioso, el Hijo del Dios viviente, la imagen visible de la deidad, el resplandor de la gloria del Padre, la imagen misma de su sustancia y el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El verso 41 dice: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron ante la proclamación de Jonás. Y he aquí, uno mayor que Jonás
está en este lugar. Versículo 42. La reina del sur se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará, porque vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí uno mayor que Salomón está en este lugar. Ahora el Señor Jesucristo le habla a los judíos de la señal del profeta Jonás. Dijo, así como Jonás tuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Pero luego, después de eso, se levantará de entre los muertos. La resurrección del Señor Jesucristo fue profetizada. Jesús en su ministerio terrenal resucitó al hijo de la viuda de Naín, resucitó también a la hija de Lázaro, a la hija de Jairo, y el Señor Jesucristo resucitó a Lázaro. Tremendo esas resurrecciones. Pero cuando el Señor Jesucristo muere y resucita de entre los muertos, bueno, no solamente resucitó Él, sino que muchos santos salieron del sepulcro para dar testimonio del poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, como yo dije al principio, la muerte del Señor Jesucristo no pasó desapercibida. Perdón, porque Dios el Padre, a través de la naturaleza, obrando milagrosamente a través de la naturaleza en el ambiente para convertir el día en tiniebla y el velo del templo milagrosamente rasgado de arriba abajo, así como también, mis amados hermanos, el terremoto, las rocas que se partieron y los sepulcros que se abrieron, era una demostración del poder divino, certificando que el que había muerto allí era nada más y nada menos que el Hijo del Dios viviente, y que tal como el Señor Jesucristo lo dijo, nadie me quita a mí la vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Después del tercer día, el Señor Jesucristo volvió a tomar la vida y ahora vive por los siglos de los siglos. Una muerte y 5 acontecimientos que rodearon esta muerte, acontecimientos milagrosos. Dios quiere seguir obrando milagrosamente en la vida de cada uno de nosotros, así como lo hizo con nuestro Señor, Salvador y Redentor Jesucristo. Dios no solamente nos quiere hacer en Cristo Jesús para buenas obras, sino que Dios quiere hacer de nosotros ese linaje especial, ese especial tesoro. Como dice la palabra del Señor, fuimos escogidos en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo para estar delante de Dios santo y sin mancha para alabanza de la gloria de su gracia. Que ese poder que se manifestó, que manifestó Dios cuando su Hijo murió, se manifieste también en nosotros para que nuestros corazones de piedra sean transformados en corazones de carne, para que haya sensibilidad y para que nosotros, al igual que lo dijo el apóstol Pablo, podamos decir que predicamos a Jesucristo y a este crucificado con el poder de la resurrección en cada una de nuestras vidas. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te adoramos en este momento, te glorificamos y te damos gracias porque nos has dado el privilegio de ver estos aspectos fundamentales en tu palabra, de ver estos acontecimientos milagrosos que rodearon la muerte del Señor Jesucristo. 5 acontecimientos milagrosos rodearon la muerte de Jesús en representación
de tu mano, porque en tu mano está escondido tu poder. Y de allí de tu mano salió el poder, Señor, para estos 5 acontecimientos milagrosos. Queremos que ese poder que tú manifestaste en el monte Calvario sea manifestado también en nuestras vidas, para que el propósito y la voluntad tuya se sigan cumpliendo en nosotros. Pero queremos que también ese poder sea manifestado sobre nuestra nación y las naciones de la tierra. Señor, tú tienes poder para exterminar este virus, Señor, que está causando muerte, Señor, dolor y sufrimiento en la tierra. Señor, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y nos seguimos arrepintiendo, Dios mío, por todos los pecados, Señor, de nuestros conciudadanos y los pecados, Dios mío, de todos los moradores de la tierra, de nuestras autoridades, Señor, de nuestros gobernantes. Nos arrepentimos de todo pecado y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, pedimos que la tierra, no solamente panameña, sino que toda la tierra sea sanada de este COVID-19. Declaramos que el poder de la sangre que cayó en el monte Calvario cubre toda la tierra, y ese poder redentor de la sangre del Señor Jesucristo, así como Jesús derrotó a las tinieblas, también nuestro Señor Jesucristo derrota, Señor, este virus. Declaramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, por la sangre que cayó sobre la tierra allí en el monte Calvario, que el poder milagroso de Dios que se manifestó allí en el monte Calvario se manifiesta para exterminar este virus. Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, que podamos tener, Señor, vidas que te agraden a ti, que seamos esa iglesia, Señor, que tú concebiste desde antes de la fundación del mundo, una iglesia gloriosa que marche en el poder y la gloria de tu Espíritu. Padre, nos consagramos también para ese día de ayuno, en donde nos vamos a unir, Señor, con todo lo que alrededor del continente, Señor, están ayunando. Vamos a ayunar por nuestro país en la unidad del Espíritu, porque, Señor, tú nos vas a dar la victoria. Tú siempre nos has dado la victoria, porque los que creemos en ti, tu palabra dice que jamás seremos avergonzados. Y dice también tu palabra que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Gracias, Padre, porque pronto llega la solución, no solo para nuestro país, sino para todas las naciones, porque tú eres un Dios maravilloso, eres el inmenso que llena los cielos y la tierra con tu gloria y con tu majestad. Gracias, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Queremos, amados hermanos y hermanas, amigos y amigos, darle las gracias por haber estado este momento con nosotros. Le esperamos mañana domingo a las 9 de la mañana. Vamos a estar también transmitiendo a través del video en YouTube. Así que le esperamos para que usted pueda compartir ese tiempo de la palabra de Dios con nosotros. Mientras llega ese tiempo, que el Señor le siga bendiciendo de una manera especial, y declaro la cobertura y la protección de Dios sobre su vida, en el nombre precioso
de nuestro Señor Jesucristo.